el ámbito político después de el discurso de Milei, todos los ecos políticos que trajo ese discurso y también todo lo que está pasando a nivel de política Sí, internacional. además ya le ha dicho Milei, a los analistas no hay que hacerle demasiado caso, ¿no? No sé Depende qué dirán, a depende de qué cuál, analistas. depende a Claro, cuál. bueno. Gustavo, ¿cómo ¿Cómo estás? te va, Gustavo. Sole? ¿Cómo te va, Muy bien. Mariano? Bueno, no le hagan caso y listo, ya está. Claro. Pero bueno, hizo mucho ruido, hizo Sí, mucho sí. ruido. Vamos a pensar en términos de estrategia A y ver, táctica. Sabemos muy bien que cuando él gana cuando pierde en provincia de Buenos Aires y a posteriori gana las elecciones nacionales, hubo cambio en el método del discurso. Siempre supimos, y desde acá en Buenos Aires, que estaban todos los programas, los entrevistados, siempre tuvo un enfoque de ir al choque en cuanto al mensaje, la forma de hacerlo, y cooptó muchos seguidores en función de ese discurso. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿eso responde a nuestro estilo? Yo respondo por Gustavo, no responde a mi estilo. Pero no obstante es un estilo que le ha funcionado. Entonces, y en términos de marketing político, bueno, sigo trabajando con el desposicionamiento del kirchnerismo y de la izquierda dentro de ese escenario, y obviamente imágenes que sabemos de los que estuvieron, de colegas que estuvieron presentes en la legislatura, obviamente las cámaras no ponchaban a los jugadores estratégicos de este tipo de discurso y todo lo que se armó adentro. Por ejemplo, el asesor comunicacional Santiago Capú en la misma ubicación que el denominado, el famoso, el gordo Dan que actúa en las redes. O sea, cuando te menciono este nombre, forma parte del estilo comunicacional. Ahora vamos al discurso en sí. Y el discurso en sí, si realmente ahí se anunciaron novedades. No, no se anunciaron novedades. Se anunciaron temas genéricos que cada ministerio va a llevar 10 proyectos de ley, que es lo que tenemos como fotografía ahora, que la reforma laboral se ha logrado como ejes más importantes, que salió del Senado, ahora vuelve a diputados el tema de la ley de glaciares, que si querés en otro momento ampliamos un poco más, porque los argentinos somos de polarizar de un extremo al otro, ¿no? O prohibir todo, permitir todo, y realmente hay una línea muy importante para trabajar en esa dirección. Pues bueno, pero parte del escenario de la 144 apertura del Congreso en la legislatura tuvo este tipo de características. Pero bueno, vamos... el tema es el a tono, ver, Gustavo. Muchos quedaron sorprendidos. Como vos decís, hay una cuestión que podríamos decir es la que lo llevó a Milei a lograr la presidencia y tiene que ver con este discurso protestatario, podríamos decir, o confrontativo, sí, que cuando sí, le bajó el tono muchos dijeron que eso fue lo que le sacó votos, porque se fue sí, amoldando a la política tradicional, volvió porque sí. obvio, como vos decís, venía del triunfo con la ley de la reforma laboral, venía con el triunfo de las elecciones, que las dio vuelta prácticamente en términos de fútbol, diríamos dio vuelta el partido, Dio vuelta al eh, partido. y entonces volvió a su esencia, básicamente, y sabía que si hacía poco iba a lograr del otro lado respuestas. Bien, ahora el primer tema que uno dice es lo siguiente, esto es accidental, ¿qué quiere decir? ¿Le agarró un brote y contestó? No, Yo, ahí te doy mi impresión personal, te diría que no. para mí tampoco. Estaba preparado, Estaba ¿por qué? Porque libreteado, muchos, podríamos decir. sí, mira, como contemporáneo lo tenemos a Donald Trump con ese tipo de discursos, pero también integrantes del equipo de Javier Milei hablan de Winston Churchill, que tenía ese tipo de características confrontativas, o sea, que si hay todo un equipo que está mencionando tal o cual cosa, no me cabe la menor duda que tenía ese eje y tenía esa idea. Lo que sí forma parte del folclore, ya que hablamos del oficialismo, la fractura del oficialismo. Ahí estamos viendo la imagen de la vicepresidenta de la Nación. Bueno, sabemos muy bien que el saludo fue muy frío, que se empujaron recíprocamente, lo tenemos ahí a Martín Menem, a la vicepresidenta de la Nación, y todo esto sí genera ruido, y al día de hoy hay todavía tweets en la cual se siguen cruzando mensajes.
para lo cual está marcando que hay distintas líneas dentro de lo que sería el oficialismo, ¿no? Sí, la vicepresidenta ya por- dijo que no va a renunciar porque es lo que quiere el gobierno. Bueno, ya está exteriorizando Ujú. este tipo de manifestaciones, ¿no es cierto? Qué Sí, mal nos va ahí la con los estamos vicepresidentes, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Qué mal nos va en la historia con los vicepresidentes. Sí, tenemos que arrancar con Julio Cobos, ¿no es cierto? Claro, Sí, con Julio Cobos. Y también te diría en la última, siendo Cristina Fernández, vicepresidente Alberto Fernández, donde realmente era el agua y el aceite, ¿no? Y tal así cual. fue el resultado. Más allá de compartir o no las políticas que hayan implementado, que haya tanto contraste y que el equipo de Cristina Fernández sea una fuerza de choque de quien propuso como presidente, sí, indiscutiblemente. Nada más que tenemos acá, a diferencia de lo que pasó con Alberto Fernández, un liderazgo muy fuerte, Javier Milei. Guste o no guste, tiene un liderazgo fuerte. Ese es el Absoluto. tema. Ahora, vamos a Javier Milei. El tema de volvió el contraataque a los empresarios. Sí, Empresarios que más allá de la terminología, él dice aquellos que de alguna manera están cazando dentro de la jaula. Bueno, a partir de ahí también tenés dentro del sector empresario, tenés quienes están a favor de lo que está diciendo y quienes están en contra. Nada más que es un escenario complejo. ¿Por qué digo un escenario complejo? Porque desde la oposición, ¿qué es lo que dicen? Salió de esta manera porque no le quedaba otra, porque los números no lo acompañan. Entonces la pregunta es, ¿por qué los números no lo acompañan? Bueno, 2,9% de inflación en un escenario de $1, de un tipo de cambio. Abro paréntesis, ustedes, sector, la provincia de Santa Fe, sector agroexportador, a un tipo de cambio a 1.420 y no le gusta mucho al sector agropecuario que tenga que sea ese el tipo de cambio. Por otro lado, desde el gobierno dicen, si yo subo el tipo de cambio, arrastro la inflación, o sea, congelando el tipo de cambio, tengo 2,9, ¿cuál sería la respuesta del tipo de cambio si yo cambio la política? Si modifico la política que tengo ahora. Entonces, ¿lo acompañan los números sí o no? ¿Están dando datos sobre los nuevos ingresantes en la asignación universal por hijo? ¿Lo están contradiciendo por otro lado? Y nosotros estamos en el medio de esa película. Pero en el día a día sí te diría que los que acompañan y que han acompañado a Javier Milei, la caída del consumo sí le preocupa. Y eso es un dato no menor. Y algunas encuestadoras, por ejemplo, la que le dio en la primera vuelta que iba al balotaje Javier Milei, la consultora de Sheila Bilker 3.0, dice que en el último periodo, en las últimas 2 semanas, ha bajado la imagen de Javier Milei. Pero también tenemos que decir que la imagen de Javier Milei tiene un comportamiento volátil, así como bajó, subió en el momento que fueron las elecciones. Cuando le dicen, mira, lo que hay en la vereda del frente es el kirchnerismo, la gente reacciona de otra manera. Entonces, como idea general diría, bueno, más allá de los proyectos que lleva a la práctica, lo que le están pidiendo a los empresarios que sí acompañan al gobierno, por favor, hace que se recupere el consumo. Y cuando dicen, por favor, hace que se recupere el consumo, tenemos que ver la balanza, y me refiero a la recaudación tributaria. Recaudación tributaria que disminuyó. Primer factor, en la cual el sector agropecuario está contento, por disminución de las retenciones. Bueno, listo, se le sacó esa carga. Con esto no quiero decir que quien habla, Gustavo Villegas, está a favor de las retenciones. Quiero decir que disminuyó la recaudación tributaria. Pero el segundo aspecto, que es una señal de alerta temprana, porque disminuyó el aporte del IVA. ¿Y el IVA qué es? El IVA es el consumo. Todo lo que compramos tiene IVA, con alícuotas diferenciales. Entonces, esto va a ser el desafío y los planteos que va a tener que enfrentar Javier Milei en el presente año. esperemos que la reacción sea rápida porque si hay algo que se percibe es esto que decís, el enfriamiento de la economía en términos de consumo con el que hablas lo está viendo en mayor, menor medida, con lo cual sí, rápidamente creo que en esta segunda etapa de su gobierno, podríamos decir, tendrá que trabajar o abocarse a ese aspecto porque sería, digamos, poco hábil desentenderse. Totalmente, mira, nuestra labor, que es periodística, uno fuera del ámbito periodístico, pero ves un empresario, lo encontrás en la calle y demás, y dice, mira, yo lo acompaño, pero va a tener, algunos te dicen, va a tener que hacer algo con el tipo de cambio, te dicen empresarios que lo han acompañado, y por otro lado te digo, va a tener que hacer algo para que se recupere el consumo.
los que lo apoyan. Obviamente, si yo te traslado el discurso de los que no lo apoyan, tenemos toda una catarata de opiniones al respecto. Pero se agrega un escenario que vos lo planteaste en la apertura de la nota, que es el escenario internacional. Y no es un dato menor. A nosotros, a nadie, el tema de la guerra, siguiendo el lema de la canción, no nos resulta indiferente. Pero no obstante ello, la guerra genera amenazas y oportunidades económicas, lo estamos viendo ahí, Donald Trump. Y bueno, primer tema. Uno de los temas es el aumento del petróleo. Lo que está aumentando el barril de petróleo, esto va a impactar en nosotros, ya que hablamos de inflación, ya que le decimos a la gente que sigue a Next TV, bueno, el mes pasado fue 2,9. Bueno, si llega a subir el combustible en la República Argentina, suben los costos logísticos y arrastra la inflación. Primer dato. Segundo dato, puede darse la oportunidad de un superávit en algunos sectores de la balanza comercial, consecuencia de que se cerraron los caminos de, por ejemplo, de aprovisionamiento de gas natural licuado. Ahora, Argentina es autosuficiente, pero en el invierno, a pesar de la balanza ser positiva en casi 7.000 millones de dólares, en invierno suele importar gas licuado. Sí. ¿Por qué? Porque no autoabastece, y también para explicarle a la gente que no solamente el gas natural, el gas licuado es para el uso de gas, es para el uso de la luz. La energía tiene como input, como insumo, tiene el gas. Entonces, otro factor que puede arrastrar a la inflación. Por otro lado, dirá el sector agrícola, bueno, tal vez con este escenario se puede plantear que algún commodity agrícola suba en dólares, porque el tipo de cambio no sube, y se plantea una oportunidad. Por lo tanto, te digo que tenemos, por un lado, los desafíos en un escenario, tomando como punto de partida, sin escenario conflictivo mundial, un escenario volátil, te le agrega la volatilidad ahí vemos la imagen de Donald Trump, que está planteado, bueno, que lo ha planteado el ataque, la defensa, como lo querramos llamar, para no meternos en el tema de lleno, en el tema de Irán, entre chiitas, sunitas, etcétera, sino Arabia Saudita, todo lo que está pasando en ese entorno y qué nivel o qué efecto multiplicador puede tener. Pero sí nos cabe a nosotros, más allá de verlo desde lejos, más allá que también mucha gente conocida puede estar viviendo en Israel y sufriéndolo, este escenario, hay un impacto económico que sí va a trasladar a nuestro país y lo vamos a estar monitoreando todas estas semanas. Y lamentablemente, bueno, no sabemos cuál puede ser el resultado final. Y si te parece como escenario internacional y vinculado a la política local, muy paradójico, como título de la semana, muy paradójico, el rescate del gendarme que vino con un avión de la Asociación de Fútbol Argentino, cuando la ministra de Seguridad desconocía que iba a llegar el gendarme que estuvo preso más de 450 días en Venezuela. Y todo eso se armó un conflicto, cómo intervino la AFA, más la prohibición de salir del país Chiquitapia, ¿no? Tal cual. Mucha tela para cortar, lo seguimos la semana que viene, ¿te parece, Gustavo? Me parece muy bien. Excelente. La Argentina nunca deja de sorprendernos y de entretenernos. Que tengas una buena semana. Lo mismo digo para ustedes.